Hermano, vamos con Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos caminando de Galilea a Jerusalén y Él nos va enseñando, nos va mostrando su divinidad, va haciendo señales, milagros, prodigios, va mostrando el poder sobre las fuerzas naturales, sobre el demonio, sobre la muerte, sobre el pecado. Nos van mostrando los diferentes rostros de su misericordia, de su amor. Nos van diciendo que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, por 99 que se creen justos. Va discutiendo más bien los fariseos van discutiendo y van a querer prenderlo para después darle muerte, hermano. Y así los evangelistas nos van llevando en ese caminar hacia Jerusalén, que es básicamente el discipulado. Vamos hacia la Pascua, vamos hacia la pasión, vamos a la muerte que ha ido anunciando Jesús. Jesús continúa dando esas enseñanzas de manera directa. Y también, como hemos visto, va contando otras parábolas y de cuando en cuando va haciendo otras curaciones. Nos va contando la parábola del rico Epulón con el pobre Lázaro. Va a describir la fe como un grano de mostaza. Va a curar a los 10 leprosos y que solo uno regresó a agradecerle. Y a propósito era samaritano, nos va a ir diciendo el evangelista. Luego comienza a hablar de su segunda venida. Mira, hermano, él va a empezar a decir ya algo acerca de su segunda venida. Y San Lucas, al terminar este relato, San Lucas, los discípulos preguntan dónde sucederán esas cosas que Jesús anuncia para el fin del mundo. Y ahí en San Lucas 17, hermano, versículo 37, Jesús va a anunciar el fin del mundo y Jesús le responde a esos discípulos que le preguntan dónde va a suceder el fin del mundo. Y San Lucas 17, 37 dice así: donde esté el cuerpo, ahí se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Esta respuesta que desconcierta, hermano, significa que los sucesos del fin del mundo tendrán lugar donde quiera que haya seres humanos. Ahí va a ser el fin del mundo. Y después tenemos la parábola del fariseo y el publicano que oraban en el templo. Posteriormente a esto, los evangelistas nos van narrando la institución del sacramento del matrimonio cuando Jesús proclama. Ahí en San Mateo 19, 4 al 6, hermano, nos vamos pasando de San Lucas a San Mateo y viceversa, San Marcos, los evangelios sinópticos. Recuerda, hermano, que queremos llegar de Galilea a Jerusalén, pero en ese camino van sucediendo milagros, van sucediendo señales, prodigios, curaciones. Va sucediendo que Jesús va enseñando, va contando historias, va mostrando las diferentes facetas del amor del Padre. Posteriormente San Pablo nos va a decir que Jesús es la imagen visible de ese Dios que no podemos ver. Recuerda, hermano, que todavía el Espíritu Santo no había descendido. Tenía que morir Jesús para entregarnos el Espíritu Santo. Y es que sin el Espíritu Santo estos misterios, hermano, no los podemos nosotros resolver con nuestra mente. Se necesita la gracia, se necesita esa llenura del Espíritu Santo. Y en San Mateo 19, 4 al 6, Jesús va a instituir el sacramento del matrimonio y lo hace de esta manera. ¿No han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Mira, hermano, cómo instituye el sacramento del matrimonio. Y luego tenemos la escena de Jesús en San Marcos, hermano, nos pasamos a San Marcos. Mira cómo nos vamos intercalando los evangelios para que vayamos entendiendo que el discipulado, ese seguimiento de Jesús es básicamente de Galilea a Jerusalén. Y ahí Jesús
nos va a ir enseñando a nosotros, hermanos, a través de la tradición oral y la tradición escrita, a través de la escritura. En San Marcos 10, del 13 al 16, Jesús nos va a hablar de cómo Él bendecía a los niños y decía Él: dejen que los niños vengan a mí. Y ese llamado, hermano, a la infancia espiritual que descubrió Santa Teresita del Niño Jesús, le valió a ella que se le otorgara el título de doctora de la Iglesia, hacerse como niños para poder entrar al reino de los cielos. Eso es lo que nos dice San Marcos, el capítulo 10, versículo 13 al 16, en donde la imagen del niño es lo que Jesús le sirve para enseñarnos a nosotros que para entrar al reino de los cielos necesitamos hacernos como esos niños. Y luego se presenta el encuentro entre Jesús y el joven rico, que no pudo seguirlo. ¿Te recuerdas, hermano? Ese encuentro entre Jesús y el joven rico, ese joven rico que no quiso seguirlo, no pudo seguirlo porque prefirió sus riquezas a la pobreza que el maestro le proponía. Y continúa Jesús con un llamado a cuidarnos de las riquezas, a cuidarnos de las riquezas y hacernos una invitación a esa pobreza. Y nos va contando la parábola de los obreros que, contratados en diferentes momentos del día, van recibiendo todos el mismo salario. Y luego anuncia nuevamente su pasión y su muerte. Y ahí en San Marcos 10:37, a propósito de ese anuncio de la muerte del Señor, ahí, hermano, viene la atrevida pretensión de los hijos de Zebedeo. En San Marcos 10:37, esos hijos de Zebedeo, hermano, que son Santiago y Juan, los hijos del trueno, le dicen a Jesús, después de que Jesús, hermano, les dice por segunda oportunidad ese anuncio de su muerte, viene entonces, hermano, esa pretensión atrevida de esos hijos de Zebedeo, que en lugar de meditar en esa pasión que va a ir a subir Jesús a Jerusalén, ellos vienen pensando en ocupar los primeros puestos. Y mira cómo lo dicen ellos, hermano, en San Marcos 10:37. Y eso nos puede pasar también a nosotros, hermano. Y la palabra del Señor dice así: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Palabra del Señor. Mira, hermano, lo que vienen hablando ellos. Jesús viene hablándoles de que que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera, padeciera, fuera muerto y después iba a resucitar. Se los iba diciendo ya por segunda vez. Ya Juan y Santiago, hermano, habían ido a esa transfiguración y mira, todavía ellos vienen pensando en esto. Y esta escena termina con una exhortación a la humildad, una exhortación al servicio. Les va a ir diciendo que el que quiera ser el primero en el reino de los cielos tiene que servir con amor, tiene que ser el más pequeño, el que se haga más pequeño, el que sirva, aquel que sirva por amor, el que se vaya negando a sí mismo, ese será el más grande en el reino de los cielos. Va a ir hablando que en el mundo los importantes son los primeros, pero que en el reino de los cielos hay que hacerse como un niño, hay que hacerse pequeño, hay que servir a los demás. Y ahí es, hermano, donde él va terminando con esa exhortación a la humildad, a esa poquedad que tenemos que reconocer que tenemos, y a esa grandeza, a esa omnipotencia, a esa misericordia del Padre, que muestra su poder en la misericordia, que nos invita a nosotros a ser humildes y a servir a los demás en el nombre de Jesús. Y ahí San Marcos en el capítulo 10, hermano, nos va a ir contando que cómo Jesús va a curar a Bartimeo, ese ciego de Jericó. Y ese ciego de Jericó lo proclama como hijo de David, y por eso le dice al curarlo, Jesús le dice: anda, tu fe te ha salvado. Mira, hermano, cómo Jesús va caminando de Galilea a Jerusalén, va haciendo esos anuncios, ese segundo anuncio de la pasión y muerte y resurrección. Y después se nos va narrando que después de salir de Jericó, después de salir de ese pueblo Jericó, se nos va a narrar la conversión de Zaqueo, que es otro publicano, hermano, en Jericó,
ya casi llegando a Jerusalén, hermano, ya Jesús está llegando a Jerusalén, se va terminando su estadía aquí en la tierra, hermano, y entonces Jesús va a llegar a Jerusalén y dice que va a llegar para el momento de la fiesta de los tabernáculos, pero no sube a Jerusalén enseguida. Y eso lo va a decir San Juan, hermano. Ahora nos vamos a pasar de San Marcos, nos pasamos a San Juan. Recuerda que vamos de Galilea a Jerusalén. Esa es una forma de ir leyendo, hermano, haciendo una interpretación literal de las escrituras. Recuerda, hermano, que para leer las escrituras las podemos hacer de dos maneras: de una forma literal y de una forma espiritual. Si decidimos, hermano, hacerlo de una forma espiritual, lo podemos hacer de tres formas. Cuando nosotros, hermano, entramos a un texto, miramos todo el contexto que viene diciendo el evangelizador. No es lo mismo lo que dice Lucas, lo que dice Marcos, y tenemos que ver qué dice uno y qué dice el otro, y tenemos que ver cuál es el tema central, tenemos que ver que no se contradiga con ningún texto de la Escritura, hermano. Ese es lo que la Iglesia nos ha enseñado a nosotros. Ningún texto puede contradecirse, es un criterio de interpretación. Y cuando lo hacemos de una forma espiritual, lo podemos hacer de una manera moral, de una manera escatológica y de una manera tipológica, hermano, como vimos el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Dios nuevo, hermano, es la Iglesia. Y de esa manera, hermano, Jesús va avanzando hacia Jerusalén. Y yo quisiera, hermano, que para la próxima predicación tú buscaras San Juan 7, versículo 8 en adelante. Y ahí nos va a decir cómo Jesús va subiendo a Jerusalén, pero lo va haciendo de una forma en secreto. Y ahí, con María Santísima, con los evangelistas, con San Juan, vayamos siguiendo a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, meditando las escrituras, rezando el rosario y pidiéndole a San Miguel que nos proteja en esta batalla espiritual.